Estimadas y estimados estudiantes de la jornada vespertina, espero que estén todos sobrellevando la pandemia y la cuarentena de la mejor manera posible. Mi nombre es Rodrigo Fuentes Estudillo, soy su profesor de estudios sociales y el objetivo de este clip es explicar los contenidos y actividades asociadas a la guía número 3. El objetivo de la guía es el siguiente. Ustedes deben comprender que el conocimiento histórico se construye a partir de información proveniente de diferentes fuentes y que las interpretaciones historiográficas difieren entre sí, reconociendo y contrastando diferentes puntos de vista en torno a un mismo problema. Es decir, debemos aproximarnos al trabajo que hace un historiador al examinar en detalle las fuentes a las que puede tener acceso para investigar un tema. Para estudiar cualquier tema de la historia de nuestro país o del mundo, es necesario recabar información acerca de los hechos que conformaron el proceso. Por ejemplo, si quiero estudiar cómo era la vida de la aristocracia, de la clase alta, o de la clase alta, chilena en el siglo XIX, puedo hacer una aproximación a su estilo de vida leyendo cartas que se enviaban, observando pinturas en las que se apreciara su vestimenta, por ejemplo, buscando muebles o cualquier otro elemento escrito o material que nos pueda entregar información sobre esa clase social. Todos esos elementos son conocidos como fuentes históricas, ¿ya? La pregunta entonces es, ¿qué son las fuentes históricas? Las fuentes históricas son la materia prima del historiador para la construcción de conocimiento histórico. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de ellas, y considerando el valor que también tienen las demás, las fuentes escritas son el apoyo básico para construir la historia. Como se podrán imaginar, hay diversos tipos de fuentes. Sin embargo, haciendo una división básica, existen fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias corresponden a elementos que han sido elaborados prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer y que llegan a nosotros sin que hayan sido intervenidas mayormente. En este sentido, las fuentes primarias pueden, por ejemplo, verse expuestas al deterioro normal del tiempo, pero para que las podamos usar no deben tener cambios hechos por otras personas o por terceros. Por su parte, las fuentes secundarias son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias, es decir, que se construyen, redactan o generan a partir del estudio que las fuentes primarias nos permiten hacer sobre un tema. Este tipo de fuentes son denominadas también fuentes historiográficas. Pasemos a la guía. La guía tiene tres partes. La primera, en la que se explican los contenidos. Una segunda parte, en la que se despliega ese mapa conceptual que acabamos de ver, con una clasificación de fuentes históricas. Y, en tercer lugar, tenemos una sección de actividades. En esta parte, ustedes deben leer dos pequeños documentos y desarrollar la ficha de análisis que traen consigo. Esa es la ficha. Para modelar esta actividad, contestaremos la misma ficha de análisis que tienen en sus guías, utilizando un texto diferente. El texto en esta ocasión corresponderá a un extracto del periódico La Aurora de Chile, que circuló por las calles de nuestro país entre los años 1812 y 1813, o sea, a principios del siglo XIX. El periódico, no sé si pueden ver ahí, y dice lo siguiente. Extracto del periódico La Aurora de Chile, dice en su bajada, periódico ministerial y político. Está ya en nuestro poder el grande, el precioso instrumento de la ilustración universal, la imprenta. Los sanos principios del conocimiento de nuestros eternos derechos, las verdades sólidas y útiles, van a difundirse entre todas las clases del Estado. Todos sus pueblos van a consolarse con la frecuente noticia de las providencias paternales y de las miras liberales y patrióticas de un gobierno benéfico, próvido, infatigable y regenerador. La pureza y la justicia de sus intenciones, la invariable firmeza de su generosa resolución llegará, sin desfigurarse por la calumnia, hasta las extremidades de la tierra. Empezará a desaparecer nuestra nulidad política, seguirá sintiendo nuestra existencia civil, se admirarán los esfuerzos de una administración sagaz y activa y las maravillas de nuestra regeneración. La voz de la razón y de la verdad se oirán entre nosotros después del triste e insufrible silencio de 3 siglos. Escrito por Camilo Enríquez,
impreso en Santiago en el año 1812. ¿En qué debemos fijarnos para completar la ficha? En primer lugar, la ficha nos pregunta sobre el autor del texto o la fuente que estamos trabajando. En este caso, el autor, nos devolvemos, estaba señalado al final del texto, dice ahí, Camilo Enríquez, ¿ya? Y fue, en este caso, quien promovió la difusión de este medio de comunicación en el comienzo del proceso de la independencia, ¿ya? A continuación, se nos pregunta sobre el año o la época en la que fue escrita o creada la fuente. En este caso, la edición del periódico que estamos analizando corresponde a 1812, como señala el segundo apartado de la ficha. En tercer lugar, se pregunta sobre el tipo de documento que estamos analizando. Como lo dice el encabezado del documento, estamos frente a un periódico, o sea, un medio de prensa y opinión de comienzos del siglo XIX. Luego nos preguntan sobre la clasificación de la fuente, es decir, si es primaria o secundaria. Si volvemos a los apuntes del principio de la guía, podremos darnos cuenta de que corresponde a una fuente primaria, ya que el documento es de otra época. En este sentido, este documento nos sería útil si estuviéramos estudiando, por ejemplo, las ideas políticas que rodearon el proceso de independencia en Chile. Para finalizar, la ficha nos pide que identifiquemos la idea principal del documento. Para poder realizar este paso, es importante que subrayemos las ideas principales y podamos entender que hay ideas que son más importantes que otras, o sea, ideas principales y ideas secundarias. Yo creo, en este caso, que la idea principal del texto es que la gente de Santiago, ya habla de Chile, pero solamente nos podemos situar a Santiago, va a poder contar con una imprenta, ¿ya? Y con ella a disposición van a poder difundir el conocimiento, las ideas, las obras del Estado, etcétera, ¿ya? Sacando un poco a la población de la ignorancia y otorgándoles también un rol más activo, ¿ya? Un rol cívico ligado a la ciudadanía, a la participación más activo. Con la idea principal del texto completamos la tabla de análisis de fuentes escritas y con ello finalizamos la tarea. Como les dije, este es el modelamiento de la actividad, la misma actividad que ustedes tienen que hacer. Tienen que fijarse en esos elementos que van a estar desplegados en los textos que van en su guía y interpretar según lo que leyeron, extraer la información para redactar la idea principal del documento. No es necesario que solo copien y peguen o que escriban lo mismo. Con sus propias palabras pueden generar una idea. Cualquier duda, pregunta o sugerencia sobre el material, sobre el trabajo, etcétera, sobre todo lo que puedan surgir cuando estén desarrollando este trabajo, me pueden escribir al mail rodrigo.fuentes.astudillo@gmail.com. ¿Ya? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.